adorada, cruz adorada. Ya ves cómo somos, porque la semana pasada nos olvidamos. Entonces, hoy Roberto tiene una pregunta por ahí, de una lectura, de la lectura de, ¿qué es, Roberto? Ay, ¿cuál fue ya de? Las 6:53, doctor, de julio 29 de 1904. Te escuchamos. 6:53. Sí, 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 de esa lectura tiene Roberto una duda. A ver. Sí, doctor, ya ve cómo soy yo, que de repente no interpreto bien las cosas o las interpreto mal o me quedo así como que con la duda. Mire, es inmediatamente en el primer párrafo. Dice, continuando mi habitual estado, apenas he visto a mi adorable Jesús, le he dicho, Señor mío y Dios mío. Y él ha dicho, Dios, Dios, solo Dios. Ahí luego, quiero entender o que no quiso que le dijera Señor mío. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, porque nomás quería que me lo confirmaran porque yo así lo entendí. Dije, caray, pues como que no le gustaron las palabras de Santo Tomás, ¿verdad? Bueno, es que cuando tú dices Dios, Dios mío, o sea, estás diciéndolo todo, ¿no? Sí. Ahí incluyes al Creador, incluyes al Conservador, incluyes al Redentor, incluyes al Maestro, incluyes al Médico, incluyes todo. Okay. Entonces no necesitas hacer repetición. El Señor, esa es una palabra que implica como pertenencia. Cuando tú dices Señor mío, es como que si tú le pertenecieras como objeto, como amo, y eso no entra en Dios. Okay. O sea, porque Él nos regaló ese don de la libertad, del libre albedrío, y aquí no hay Señor, porque entonces seríamos esclavos. Sino lo que hay es todo lo demás, padre, hermano, hijo, como quieras, pero no en la parte de Señor. Muy bien, doctor. Pues esa era mi duda. Bueno. Muy interesante. Entonces vamos a nuestra lectura ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nada más Roberto había comentado que tenía dudas. No, ¿verdad, Roberto? No hay nadie. No hay nadie que... Ok. Bueno, entonces vamos a la lectura que nos corresponde hoy. Es la 11:59 de septiembre 3 de 1913. Sí. Y dice, cuando Jesús pone al alma en su voluntad y ella hace estable morada en su querer, el alma se pone en las mismas condiciones de Jesús. Mientras estaba rezando, pero yo no sé explicarme bien, puede ser también una fina soberbia mía, pero yo no pienso nunca en mí misma, en mis grandes miserias, sino siempre en reparar, para consolar a Jesús por los pecadores, por todos. Pero no es que lo piense desde antes, no. Solo basta que se ponga a rezar y me encuentro, que me ponga a rezar y me encuentro en ese punto. Ahora, yo estaba pensando en esto y mi siempre amable Jesús viniendo me ha dicho, hija mía, ¿cómo? ¿Te preocupas por esto? Tú debes saber que cuando yo pongo al alma en mi voluntad y ella hace estable morada en mi querer,
siendo que mi voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables. Por eso el alma se siente que abunda de todo y se pone en mis mismas condiciones. Esto es, que siente necesidad de dar en vez de recibir. Siente que ella de nada tiene necesidad. Y si algo quiere, puede tomar lo que quiere, no pedirlo. Y Bueno, como mi a ver, espérame voluntad, tantito, Iván, sí, porque, o sea, creo que esto es necesario irlo, no sé, masticando, sí, perdón por la palabra, pero masticándolo muy bien para ir, pues, poniéndolo como ya como cosa nuestra, como algo que nos pertenece realmente, ¿no? Lo primero que dice Luisa es que en cuanto se pone en la divina voluntad, o sea, en ese momento siempre le viene la idea de reparar. O sea, y no es que lo esté pensando, decir voy a reparar, voy a hacer esto, sino que de inmediato le viene. Estamos en el libro 11, o sea, estamos en el libro todavía de los inicios y en donde Jesús le pide muchas reparaciones. En todos los libros va a pedir reparaciones, pero aquí en estos libros primeros, como que es más intensa ese requerimiento de Jesús de repara, repara, repara. Y sobre todo también, o sea, con esa asiduidad que tenía Luisa a la meditación de la pasión. Entonces, ese es el primer punto. El hecho de fundirse en la divina voluntad, inmediatamente viene ese deseo de reparar. Bueno, ahora, en lo que le dice Luisa, en ese momento lo dice como si estuviera preocupada por eso, como si estuviera pensando que no era lo correcto. Entonces por eso Jesús llega y le dice, ¿te preocupas por esto? Ahora le dice, cuando yo pongo al alma en mi voluntad y cuestión indispensable entender, y ella hace estable morada en mi querer, o sea, cuando no se sale, cuando ya no tiene ninguna falla en estar siempre adherida al querer divino, o sea, cuando ya está de planta, de lleno, como la divina voluntad contiene todos los bienes posibles e imaginables, y dentro de esos bienes está Jesús mismo, Jesús es un bien, es la humanidad del Verbo eterno que se nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, ahora eso lo podemos considerar como un bien que se nos ha regalado, ¿sí? Entonces el alma tiene todo en ella, tiene todo en ella. Y ya no necesitamos hacer ningún esfuerzo, no necesitamos tener ninguna actitud de pedir, de pedir. Nos hemos acostumbrado, hay una palabra que suena medio feo, pero somos pedinches. ¿Sí? Sí la han oído, ¿verdad? sí. Una palabra medio vulgar que dice, es un pedinche, o sea, te la pasas pide, pide, Pidiendo. pide, pide, pide. Bueno, esa ha sido nuestra relación con Dios. Ujú. Siempre estamos pidiendo, 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 pidiendo tanto cosas materiales como cosas espirituales. Y entonces Jesús le aclara y le dice, cuando tú vives en mi voluntad, o sea, en mi querer, cuando estás ya en mi querer, y mi querer contiene todo, en ese momento te pones a la altura mía, que yo lo poseo todo. Ahora tú, criatura, lo posees todo. No te hace falta absolutamente nada, ¿sí? Ahora lo único que tienes que hacer ya no es pedir, porque como lo tienes todo, ya
Lo que necesites, tómalo. Pero tu única actitud, tu única actividad ahora es dar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos entender es que es la misma situación de Jesús. Jesús nunca pidió nada para sí, todo era para nosotros, continuamente para nosotros. Ahora el alma que llega a vivir en la divina voluntad es exactamente lo mismo. Todo es para los demás. Debemos primero creer firmemente que esto es real, porque si no lo tengo como algo, una convicción total de que todo lo de Dios ahora es mío, esto que estoy diciendo eso sería una locura. Y luego nos dice Jesús que debemos tener la simplicidad para poder comunicarnos a los demás y poder estar en actitud de darlo lo que nosotros tenemos ya. En términos generales, o sea, para hacerlo más sencillo y más entendible, en las horas de la pasión, Luisa en varias ocasiones toma todo lo de Jesús y lo lleva a las criaturas. Las baña con su sangre, las pone en sus llagas, les ofrece el amor de Jesús, o sea, todo lo que Jesús contiene, ahora Luisa va y lo extiende en toda la familia humana. No podemos obligar a la familia humana, no podemos obligar a los individuos a que lo acepten, pero sí podemos dejarlo a disposición de ellos para que, si lo desean, puedan tomarlo. Y la sangre de Jesús y el amor de Jesús, eso los puede bañar, los puede envolver y les puede hacer fuerza para reconocer que existe un Dios y que tiene necesidad de Él. O sea, es una forma de convencer, y la persona hará una conversión que no sabe ni por qué, pero de repente empieza a pensar que requiere de Dios, que algo le hace falta y se empieza a acercar. No sabe qué fue lo que lo motivó a esa conversión, pero el Dios que sí lo sabe es por la acción de la criatura, y esa acción de la criatura se le tomará en cuenta a ella como algo realmente como si ella lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es necesario irlo, no sé, entendiendo perfectamente que ya no necesitamos pedir. Y ustedes dirán, bueno, es que a mí me falta. Perdón, el alma que vive en la divina voluntad no le falta absolutamente nada. Así esté voy a hablar de pobreza material, así esté totalmente desprovisto de todo. Y lo que estará viviendo es lo que la divina voluntad quiere que esa persona viva, en donde esa persona debe darle vida a la divina voluntad, pero poseyéndolo todo. Y es exactamente igual que Jesús y que María. Jesús y María tenían el reino de la divina voluntad en ellos. Nos dice tanto Jesús como María que tenían que ordenarle a la naturaleza, no prodigarles las cosas, no inclinarse ante ellos para no demostrar quiénes eran. ¿Qué era lo que estaban pasando? Eran penas, eran carencias, eran sufrimientos de oficio, pero en realidad lo tenían todo, todo, y simplemente estaban desarrollando un oficio, un trabajo. Así que el alma que vive en la divina voluntad es exactamente igual. Esta alma ahora está totalmente colmada de todos los bienes, incluso materiales, pero el trabajo, el estado, la situación en la que se encuentra
Es un oficio que la divinidad le da para poner la vida divina en esa situación. Pero ella lo posee todo. Y eso lo va a disfrutar, lo va a tener a su disposición, pero cuando muera en el cielo. El problema es que siempre vemos la vida material, la vida en este mundo, como si fuera lo único que tenemos. Y no pensamos en esa vida futura y creemos que todos vamos a estar prácticamente iguales en el cielo, y eso no es correcto. O sea, en el cielo hay categorías. Son categorías de acuerdo al conocimiento que tengamos de Dios, que tengamos de la divina voluntad, y de acuerdo a los actos que hayamos hecho, de qué tanto vivimos aquello. ¿Cumpliste tu trabajo? ¿Realmente llevaste a cabo lo que Dios quería? Darle vida a su voluntad, darle vida a Él mismo en esa situación que Él permitió que tú tuvieras. ¿Realmente pusiste todo tu empeño, no te quejaste, lo hiciste completo, todo, sabiendo que eras dueño de todo? Mereces la gloria, pero la gloria divina. Mereces la gloria de una vida divina, y ahora ven a disfrutarlo junto con Él. No lo hiciste, te preocupaste mucho por las cosas materiales, te preocupaste mucho por las cosas morales, o te preocupaste mucho por las cosas espirituales. Bueno, entonces esos son mermas que hicimos al amor que deberíamos de haberle dado a Dios. Porque aún en el sufrimiento, aún en la carencia, debería de haber sido amor a Dios en la carencia, amor a Dios en el sufrimiento, amor a Dios en los desprecios, en todo. Entonces esto creo que queda como algo muy, muy claro, ¿sí? Y que debemos estar en esa postura de ahora dar, no de pedir. Doctora, y yo creo que hay ocasiones en que decimos, es que yo no vivo en la divina voluntad, yo aún no poseo o necesito pedir. Bueno, yo creo, no sé, que aunque yo sé que no vivo, o sea, me tengo que ir esforzando en esos actos, en esa vida continua, y en irla pues conquistando, y en no dudar, o sea, no, sino en tomar, en ir ejercitando mi fe, en creerle a Dios de que todo es o será mío en un momento, ¿no? ¿Qué qué podemos hacer? O sea, porque hay mucha gente que dice: "No, es que yo necesito seguir pidiendo porque yo no vivo todavía en divina voluntad". Bueno, pues que siga pidiendo, pues total. O sea, hay una lectura donde lo explica muy bien, porque él dice que es un rey que tiene una hija, pero esa hija está loca, ¿sí? Porque esa hija continuamente está diciendo que ella no es hija del rey, que ella no tiene nada que ver con el reino, y se cree pobre y está prácticamente en la miseria. Entonces Jesús dice, pobre hija, está loca. Y Jesús le dice, oye, que no vives en mi palacio, no disfrutas de mis bienes, no comes de la comida que yo como. O sea, lo tienes todo, pero sigues creyendo que no eres hija. Bueno, pues ni modo, sigue con tu locura, ¿sí? O Sí, sea, ese es el problema de no creer. sí. Y acordémonos de algo, para poder tener fe, o sea que la fe es Dios. Dios. Para poder tener a Dios en nosotros, necesitamos creer. Ujú. Entonces, si yo no creo que soy hijo de Dios, si yo no creo que Dios me quiere dar todo lo suyo,
Si yo no creo que Dios todo lo que me dice tanto en el Evangelio como en las revelaciones ahora de Luisa, si yo no creo que eso es cierto, bueno, seguiré siendo el loco de la casa, seguiré siendo hijo del rey, pero viviendo como pordiosero, necesitado de todo. Pordiosero no en el sentido de pobreza material. El pordiosero es el que necesita de todo, el que necesita pedir todo. El pordiosero de nosotros es el que no cree que es hijo del rey y continuamente está pidiendo cosas que Dios nos las daría, o sea, como un don. Y siempre estamos en esa actitud de decir, no soy hijo del rey. Sí, 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 y es muy triste porque pues estamos, no sé, haciendo una afrenta a Jesús de no creerle que Él lo puede hacer, o sea, que es Él, no soy yo, sino que es Él quien lo quiere dar y quien lo está ofreciendo, ¿no? Y que somos hijos, ese es el punto. ¿Sí? Somos hijos del rey. Y entonces es cuando le digo, Señor. Okay. Lo que decía Roberto. Y entonces dice, no, espérate, Señor, no, Dios. Sí. Y en esa misma lectura, doctor, más adelantito dice, la fe hace conocer a Dios, pero la confianza lo hace encontrar. Luego dice, así que la fe sin la confianza es fe estéril. Claro. Y a pesar de que la fe posee inmensas riquezas para que el alma pueda enriquecerse, si falta la confianza, queda siempre pobre y desprovista de todo. ¿Verdad? Lo que estamos hablando. Ahora, cambia las palabras, la fe es Dios. Es Dios, exacto. La confianza se logra a través del conocimiento. O sea, yo no puedo confiar en ti, Roberto, si no te conozco. Sí. Claro, si te conozco, menos confío en ti. Pues no, sáquenle la vuelta. Eso nos pasa a todos. Perdón, Roberto. No, hay que hacer ameno estas reuniones. Hay que reírnos de algo. Claro. Ahorita me recordaba, doctor, que hay ocasiones en que traigo a la casa así algo, cosas de despensa o la galleta o algo, y me dice Teresita, mi hija, me dice, mamá, ¿puedo coger esto? Y digo, hija, es tuyo, es para ti. Y a veces así como, cuando es así como que seguido, mamá, ¿puedo coger? Digo, es tuyo. Hay como una cierta, sí, bueno, pues si lo destacaste es de ella. Ahorita me imaginé cómo es el dolor, se puede decir, de Dios, de decirle, oye, ¿puedo tomar esto? Oye, ¿puedo confiar? Oye, ¿puedo amarte? Oye, ¿puedo? Porque si hay, humanamente, hay en mí como un dejo de tristeza de por qué si es mi única hija, es dueña de todo, por decir, ¿por qué pide permiso? ¿Ven? Eso es en el punto, así, humano. Humano, sí. Pero nos han acostumbrado a ver a Dios de una manera totalmente diferente. O sea que somos, no voy a decir así, a ver si no lo toman a mal, como que somos indignos de Dios. Perdón, pero eso mismo me separa de Dios. O sea, Dios me creó a su imagen y semejanza. Que yo me quise separar de Él por el pecado, totalmente de acuerdo. Y mientras estoy separado, mientras soy pecador, total y absolutamente, Dios es infinitamente superior a mí. No tengo la más mínima posibilidad de poder ni siquiera dirigirme a Él. Pero una vez que ya lo conozco, una vez que ya se me mostró, una vez que ya me invita nuevamente a readquirir mi verdadera, ¿cómo diríamos?, creación, en ese momento, si lo acepto, no tengo ya por qué tener esas actitudes.
No quiere decir falta de respeto, porque a Sí. veces nos vamos al otro lado, pero quiere decir situarnos exactamente en donde debemos. Y con el ejemplo que acabas de poner, creo que es perfecto. Si un día llegara Teresita y te faltara el respeto porque está en su casa y porque tiene todo lo tuyo, o te roba las cosas tuyas sin decírtelo, estaría actuando mal. Sí. ¿Sí? Pero si actúa como hija, tiene derecho a todo lo que hay en la casa. Pero eso no quiere decir faltarte al respeto. Así es. No quiere decir abusar de ese amor tuyo y hacer cosas que no debiera hacer. Entonces, bueno, simplemente es confianza. Vamos a confiar en Jesús. Y la confianza me va a dar la tranquilidad de que realmente lo que estamos haciendo es cierto. ¿Sí? Sí. No puedo cortar la llamada, qué curioso. A ver, ¿seguimos? Seguimos. Muy bien, dice. Y si algo quiere, puede tomar lo que quiere, no pedirlo. Y como mi voluntad contiene una fuerza irresistible de querer dar, solo queda contenta cuando da. Y mientras da, queda más sedienta de dar. ¿Y en qué aprieto se encuentra cuando quiere dar y no encuentra a quién dar? Hija, el alma que hace mi voluntad la pongo en mis mismas condiciones y le doy parte en mis grandes gozos y amarguras. Y todo su obrar está sellado con el desinterés de sí misma. Ah, si quien hace mi querer es el verdadero sol que da luz y calor a todos, y siente la necesidad de dar esta luz y calor, y mientras da a todos, el sol no toma nada de ninguno, porque él es superior a todo, y no hay sobre la tierra quien pueda igualarlo en la luz y en el gran fuego que contiene. Creo que el ejemplo del sol es perfecto, ¿no? Sí. Ah, qué mal me vi. Creo que como diciendo, creo que Jesús acaba de decir algo que realmente es cierto. O sea, es un ejemplo que nos pone y que es perfecto, ¿no? O sea, el sol le da a todos, le da todos los dones que el sol contiene, que ya hemos hablado de los dones que contiene el sol, pero no toma nada para él. El sol no toma la luz, el sol no toma el calor, el sol no toma el color, el olor, el sabor, no toma nada de eso para él. Ese es el completo desinterés. Todo es para los demás. Y el sol es rico en todo eso. Nadie puede competir con él en decir yo tengo lo más que tú. Nosotros todo lo recibimos de él. ¿Sí? Por eso dice, no hay sobre la tierra quien puede igualarlo. No hay sobre la tierra quien pueda igualar al alma que vive en la divina voluntad. Que todo tiene y todo da. Así, y lo tiene en modo divino. A ver, seguimos. Ah, si las criaturas pudieran ver a un alma que hace mi voluntad, la verían más que sol majestuoso en acto de hacer bien a todos. Y lo que es más, descubrirían en este sol a mí mismo. Así que la señal de que el alma ha llegado a hacer mi voluntad es si se siente en condiciones de dar. ¿Has comprendido? A ver, ¿han comprendido? Esto último que se dijo es Condiciones de perfecto, ¿no? O sea, es increíble lo que está diciendo. sí. Sí, creo que no se dieron cuenta, ¿no?
Si alguien pudiera ver a un alma que vive en la divina voluntad, o sea, que pudiéramos entrar a ver el alma, el espíritu de aquella persona, lo que se vería, ¿qué sería? A Jesús A Jesús mismo. mismo. A Jesús mismo. Sí. Jesús mismo. Es Jesús. No es fulano, sutano, perengano. Es Jesús. Ujú. Un Jesús que tiene características muy peculiares de la persona que está teniendo esa vivencia de él, ¿no? Ujú. Porque la persona no se anula, sino se agrega. Ujú. Por lo tanto, ahora es Jesús, pero con las características de aquella persona, pero a final de cuentas es Jesús. Es Jesús. Ujú. Y eso que decía ahorita no está en condiciones, se siente en condiciones de dar, entonces ya no necesito pedir, no me siento carente, sino que voy a dar a Jesús que está en mí, a darlo a los demás. Así es, vas a dar a todos, pero sobre todo le vas a dar a Jesús, A Jesús. Ujú. porque ahora Jesús es el que quiere esa retribución. ¿Y que le vas a dar? Lo mismo que él tiene, Mm. pero agregado con lo tuyo. Okay. Ujú. Le vas a dar amor divino, le vas a dar gloria divina, le vas a dar reparaciones, las mismas reparaciones de él agregadas con las tuyas. En fin, ahora Jesús se va a sentir plenamente correspondido porque la criatura le está dando todo lo suyo más lo propio. Hay una pregunta por ahí, me parece escuchar. No, ¿verdad? Vamos a la otra. Ok. Oiga, doctor, ahí aplica también perfectamente lo que habíamos leído en lecciones pasadas del injerto, ¿no? Bueno, o sea, que la persona nomás tiene la raíz de ese árbol y todo lo que se ve es el injerto, o sea, es Jesús mismo. Así es, cuando ¿Verdad? tú haces un injerto, o sea, el injerto, el que yo uso porque es el que conozco, es de un tejocote, que el injerto es una rama de pera. Cuando ya el árbol, cuando ese injerto ya pegó y empieza a crecer, tú vas a recoger frutos, pero no recoges tejocotes, Sí. recoges peras. Aunque el tronco, la vida, las raíces, lo que da vida a esos frutos y a ese peral que creció, es el tronco del tejocote. Que viene Entonces, siendo el alma de la el criatura. tronco del tejocote es el alma, es la criatura, y el Sí. injerto es Jesús. Es Jesús. Pero tú eres el que le da vida a Jesús. Sí. Que O sea, alimenta ese árbol. tú sin Jesús darías tejocotes. Jesús sin ti no daría nada porque no podría estar. Así es. De ahí la importancia de poner nuestra voluntad. He explicado lo mismo, pero de diversos modos. Ujú. Sí. Y por ejemplo, en la oración, ahora en lugar de pedir, podríamos sustituirlo por reparar. Perfectamente bien contestado. Okay. No soy el doctor IQ, pero perfectamente bien contestado. Si recordamos, hay una lectura donde Jesús le dice, reza, pero reza como rezo yo. Y luego le explica cómo reza él. Y le explica que se funde en la divina voluntad, que ahí encuentra a Dios completo, que encuentra toda la familia humana, que toma todo el amor que deberían de darle todas las criaturas a la divinidad, toda la gloria que no le dan,
y se la ofrece al Padre como si fuera por todos. Y luego el Padre, al corresponder, le da las gracias, dones para todos, y la criatura que oró de esa manera, ahora pone a disposición de toda la familia humana todo lo que Dios correspondió. Que esa es la nueva manera de rezar. Ahora rezamos como reza Jesús. Ok, gracias, doctor. Pues vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, a la 1160 de septiembre 6 de 1913. Las horas de la pasión son las mismas oraciones de Jesús. Eso, vamos a ver qué nos dicen ¿Qué esto. nos dice, verdad? Dice, estaba pensando en las horas de la pasión escritas y en que como están sin indulgencias, quien las hace no gana nada. Mientras que hay tantas oraciones enriquecidas con tantas indulgencias. Mientras esto pensaba, mi siempre amable Jesús, todo benignidad me ha dicho, hija mía, con las oraciones indulgenciadas se gana alguna cosa. En cambio, las horas de mi pasión, que son mis mismas oraciones, mis reparaciones y todo amor, han salido propiamente del fondo de mi corazón. ¿Has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para hacerlas juntos y he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? Por eso es tal y tanta mi complacencia que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor que contiene precio incalculable de infinito valor. Y además, cuando las cosas son hechas por puro amor, mi amor encuentra en eso su desahogo. Y no es indiferente que la criatura dé alivio y desahogo al amor de su creador. A ver, comentarios. ¿Alguien quiere comentar antes? Bueno, ahí, bueno, mientras alguien más se anima, ahí de entrada, cómo hay ocasiones en que ponemos mucho valor y mucho apego a las indulgencias, ¿no? A las oraciones que en 100 años 100 días de indulgencia, con tantos, no sé, X beneficios para el alma, pero son pues muy poco, porque es algo limitado en comparación con lo que ahorita decía Marina, ¿no? Con las reparaciones, con orar como Jesús, como Él lo hace, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Ora como oro yo, y estamos dando no 100 días de indulgencia, sino a Jesús mismo, como lo acabamos de ver en la lectura anterior. Así es. Y hablando un poco de indulgencias, fíjate lo que, así como lo pones, ¿no? 100 días. Y uno pregunta, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo primero, de una sentencia. Sí. Una sentencia. O sea, a ver, Roberto, ya sabes que a ti te agarramos para todo. Te mereces 15 años de prisión, 15 años de sufrimiento para que después puedas entrar al cielo. Y entonces le regalamos 100 días de indulgencia. Ya son 14 años con 265 días. Entonces yo pregunto, ¿será cierto? ¿Esto será así? El purgatorio es un penal en el que vamos a cumplir una sentencia de Dios. Y para empezar, doctor, o sea, sí, considerando que no es sentencia, el tiempo es muy distinto, o sea, el tiempo de Dios es, o sea, no sé, o sea,
esos 100 años pueden ser un segundo, por decir. O pueden ser 10,000 siglos. Sí, exacto. O sea, no hay problema. El tiempo en Dios cambia, ¿no? Totalmente distinto. Pero ahora, la pregunta es, o sea, ¿será así el purgatorio? No, No creo. no. Entonces, ¿cómo es el Y purgatorio? la moneda de cambio es el amor, ¿no, doctor? La moneda de cambio, muy bien, Sí, ¿no? así La- es. Porque yo digo que, por ejemplo, dice, en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor. Ese Ya. puñado de amor, yo digo que es, con eso puede uno pagar en el purgatorio, ¿no? Por decirlo Ujú, así. ujú. Y aquí lo dice, ¿no? Ese puñado de amor contiene un precio incalculable, Sí. de infinito valor. O sea, en primera, el purgatorio, volvemos al punto, ojalá que vaya quedando en claro, no es un lugar donde se cumple una sentencia. El purgatorio es un lugar donde el alma va a purificarse. ¿Purificarse de qué? De todas las obras humanas que llevamos con nosotros. O sea, no hay ningún alma que pueda entrar al cielo que no sea un complejo de amor, pero un complejo de amor a Dios. Adiós. Y nosotros toda la vida hemos actuado, pero con amor a nosotros, porque todas nuestras intenciones en todos los actos, la principal intención es hacia nosotros, un beneficio. Todo lo que hacemos lo hacemos en función de buscar un beneficio personal. A veces ese beneficio lo compartimos con las personas que nos rodean, con la familia, con los hijos, con el marido, con la esposa, con los padres, en fin, con los amigos, pero lo dirigimos en toda la acción y toda la intención de lo nuestro hacia ellos. A veces nos ponemos a actuar en función de un placer, de obtener placer. Por lo tanto, en la intención de todos mis actos de ser hechos para amar a Dios y para poder entrar al cielo debemos ser un complejo de amor. Entonces llegas al momento de tu muerte, llega ese momento de la pesca, de la espía, y después Jesús te dice, bueno, de acuerdo, vente conmigo, pero para entrar al cielo, para estar conmigo, debe ser totalmente amor. No llevar nada que no sea amor. Ah, bueno, pues ese es el purgatorio. En el purgatorio tienes que ir a reconocer en dónde fallaste. Tienes que reconocer que no amaste a Dios como debería de ser amado. Tienes que reconocer que Dios merecía ese amor y que lo menospreciaste y se lo diste a las criaturas, que fuimos idólatras, que malgastamos el amor de Dios y lo malgastamos en criaturas, en cosas, en placeres. Ahora, en la medida que vamos reconociendo eso y el recuerdo de haber visto a Jesús en ese momento de la muerte, de la espía de amor, y que Jesús se nos presenta con la plenitud de su gloria, ese recuerdo nos impulsa hacia Él. Ahí estamos atraídos por Él, pero nosotros mismos no somos capaces de lanzarnos hacia Él porque nos reconocemos totalmente impuros. No estamos a la altura de Él porque no somos puro amor. Si esto lo alcanzo a comprender, entenderé que no se trata de una sentencia,
se trata de una purificación, que no se trata de tiempos, no se trata de días, de años, se trata de intensidad de amor y de reconocer que hemos fallado en ese amor. Por lo tanto, ¿cuánto estaremos en el purgatorio? El tiempo que sea necesario para que reconozcamos lo que hicimos, reconozcamos que Dios era realmente digno y era justo que toda nuestra vida estuviera dirigida a Él. Y luego, intensidad de amor para cambiar el acto humano, que es desamor, cambiarlo en amor. 100 días de indulgencia, ¿qué quiere decir eso? Nada, no tiene significado. Y una indulgencia no me puede llenar de amor, porque eso debe ser por acción privada, personal, de reconocer que era lógico, justo, corresponderle a Dios en amor. Así que las indulgencias, ante estas oraciones de Jesús, que es las horas de la pasión, son absolutamente nada. Nada, nada, nada. Un acto en la divina voluntad ofrecido para las almas del purgatorio, las rodea del amor de Dios, las rodea de todo lo que es el sufrimiento de Jesús, las introduce en las llagas de Jesús, las baña en la sangre de Jesús, y eso es purgar, porque se le está dando una intensidad mayor de fuego de amor a esa criatura, sintiendo todo lo que Dios la ama. Y ahí va a reconocer esa necesidad de amarlo a Él y se purifica más rápido. Entonces yo creo que necesitamos como hacer una reconsideración del concepto de purgatorio, del concepto de tiempo, del concepto de indulgencia, del concepto de sufragios y del concepto de lo que es vivir en la divina voluntad. Bueno, pues en los temas en los lunes pasados que estuvieron hablando en verdades divinas, ¿no? En las postrimerías de la divina voluntad, ahí fue grandemente abordado este tema. Entonces, pues ahorita a quienes no tuvieron la oportunidad pues de verlo, de escucharlo, ahorita se los comparto, ¿verdad? Estos programas fueron 4 o 5, no recuerdo, 5, ¿verdad? 5 programas que nos ayudan mucho y nos clarifican. Y pues yo les invitaría a escucharlos, ¿verdad? Y esas dudas que nos surjan, anotarlas y poderlas aclarar. Porque si por años hemos tenido la idea de que el purgatorio y hasta el fuego, ¿no? Las almas sufriendo y tantos días y vas a estar tantos años y es ese arrancarnos esa idea y como termina usted diciendo, ¿no? Lo que es vivir en la divina voluntad. O sea, que viviendo yo en vida mi purgatorio, viviendo en la vida, en vida, en divina voluntad, pues no me salto, me paso el purgatorio y voy al cielo, ¿no? Entonces, es inmenso esta riqueza que tenemos. Pero si, como ahorita lo decía, si somos esa hija loca que no se siente hija del rey, pues estamos desperdiciando, estamos menospreciando todo este tesoro que Jesús nos regala. Así es. Y pues ahí, doctor, hablando eso de los sufragios, ¿no? Y valorando lo que es las horas de la pasión, o sea, cómo no es un libro que se lee nada más por leer, no a la carrera, no porque me toca este día y tengo que leerlo así durmiéndome, X, no, sino es abrazarlo de verdad, estar con Jesús
junto con Él, reparando, como decía ahorita Marina, reparando, que es nuestra oración en la divina voluntad. Así es. Doctor, en la pasión es como un alimento para nuestra alma, estar meditando aunque esté uno haciendo algo, pero recordando algo que le ayude la pasión y reparando, ¿no? Bueno, así entiendo, o estoy mal. No, está bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a seguir. Ok. Es la lectura la 1161 de septiembre 12 de 1913. El éxtasis en la humanidad de Jesús y el éxtasis de la divina voluntad. Estaba pensando en cómo Jesús bendito ha cambiado las cosas. Aún viniendo Él, yo no quedo petrificada como antes, sino que en cuanto se va, me siento en estado natural. Yo no sé qué me ha sucedido, pero lo que es más es que me da fastidio si me viene el pensamiento o bien que quien tiene autoridad sobre mí quiere conocer mis cosas. Entonces, el buen Jesús, que me vigila cada pensamiento y ni siquiera una de estas mis cosas quiere que mi mente olvide, al venir me ha dicho: hija mía, ¿quieres acaso tú que yo usara cuerdas y cadenas para tenerte atada? En un tiempo eran necesarias y yo con todo amor te tenía atada y me hacía el sordo ante cualquier lamento tuyo. Recuérdalo. Pero ahora no lo veo ya necesario. Hace ya más de 2 años que he querido usar contigo cadenas más nobles, como es mi voluntad. Por eso, en este tiempo te he hablado siempre de mi querer y de los efectos sublimes e indescriptibles que mi querer contiene y que a ninguno hasta ahora le he manifestado. Mira cuántos libros quieras y verás que en ninguno encontrarás lo que te he dicho a ti de mi voluntad. Esto era necesario para disponer tu alma al estado presente en el cual te encuentras. Después de haberte tenido siempre conmigo, lo sabía muy bien que tú no habrías podido soportar el sufrir la falta de mi presencia continua, si no lo hubiera sustituido con una cosa toda mía, que invadiendo toda tu alma, debía tenerte raptada, mucho más que como lo habría hecho mi misma presencia. Así que mi voluntad es la que la sustituye para tenerte raptado cada pensamiento tuyo, afecto, deseo, palabra, tanto que tu lengua habla de mi voluntad con tal elocuencia y entusiasmo porque está raptada por mi querer. Por eso sientes fastidio cuando se te pregunta cómo y por qué Jesús no viene como antes, porque estás raptada por mi voluntad. Y tu alma sufre cuando te quieren romper el dulce encanto de mi querer. Y yo, Bueno, espérame tantito porque, sí, o sea, ¿qué es lo que de lo que Luisa está hablando al principio? O sea, como que ya no se ya reconoce, no. ¿sí? Dice, ya no quedó petrificada como antes, ¿no? Entonces, qué es lo que sucedía antes? Sí, que en cuanto que Jesús cuando se presentaba, ella quedaba rígida, no se podía mover, perdía los sentidos y así quedaba mientras estaba en la presencia de Jesús. Y en ese estado es cuando Jesús sacaba su espíritu y le hablaba, la llevaba, en fin. Aquí lo que nos está diciendo Luisa es que ya las cosas cambiaron, que ya no queda petrificada como antes cuando
cuando Él viene. Dice, aún viniendo, yo no quedo petrificada como antes. Y luego, en cuanto se va, me siento en estado natural. O sea, ya no necesitaba ir el sacerdote a darle la obediencia de volver. Recordemos que hasta entonces el sacerdote tenía que ir todos los días a darle la obediencia de volver, si no, ella quedaba en ese estado de inmóvil, sin poderse mover, ni la podían mover tampoco. Así que, dice Luisa, yo no sé qué me ha sucedido. Y luego, lo peor, porque dice, pero lo que es más, es que me da fastidio si me viene el pensamiento, o bien que quien tiene autoridad sobre mí quiere conocer mis cosas. El sacerdote siempre iba y le preguntaba qué le había dicho Jesús, y ella tenía que escribirlo y entregárselo al sacerdote. Esa era como la orden de Jesús, ¿no? Ujú. Así que bueno, ese es el estado en el que está Luisa. Y entonces Jesús le contesta y le dice, bueno, yo antes te tenía como prisionera. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. Sí. O te decía, te tenía atada, ¿sí? O sea, con amor, con todo, pero te tenía atada. Y no importaba lo que tú dijeras, o sea, yo seguía en lo mismo. Pero como ya estás habituada a mí, como ya estás entregada a mí, como ya no tengo que hacer fuerza contigo, ahora ya no es necesario tenerte atada, ¿sí? Ya no tiene caso. Dice, hace ya más de 2 años que he querido usar contigo cadenas más nobles. Y esas cadenas nobles son su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Luisa ya voluntariamente no se quiere separar de Jesús. ¿Por qué? Por el conocimiento. Porque las verdades que le ha ido comunicando la tienen tan atraída, tan atrapada en Jesús, que ya no hace falta que haga fuerza a Él. Esto es lo que nosotros deberíamos de empezar a percibir entre más lectura tengamos, entre más profundidad vayamos teniendo en el conocimiento de Él. ¿Sí? O sea, ese es el punto principal. Y eso sería incluso superior a su presencia real. Entonces, la divina voluntad en Luisa sustituye la presencia real de Jesús. En nosotros, para nosotros es todo, absolutamente todo, ¿sí? Y nos debe raptar nuestras 3 potencias, nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestro amor. Por lo tanto, todo lo que Jesús hacía en Luisa, ahora se repite en nosotros, pero sin la presencia real de Jesús. Ujú. Entonces Jesús le dice, ahora mi voluntad sustituye a todo lo demás para tener raptado tu pensamiento, tu afecto, tu deseo, tu palabra. ¿Sí? Entonces ahora lo único que hablas es de mi voluntad. Y podríamos decir que lo que hablas, lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, lo que percibes, es mi voluntad. Empezamos a reconocer la divina voluntad en todo lo creado y en todas las criaturas. ¿Sí? Y le dice que esa es la causa de que le pregunten. O sea, de que el sacerdote le pregunta las cosas que hizo o que Jesús le dijo, ¿no? Y aparte de la razón por la que Jesús ya no se presenta con la frecuencia con la que se presentaba antes. ¿Por qué? Porque poco a poco la va a ir supliendo su presencia, la va a ir supliendo con su voluntad. Con que Luisa esté totalmente absorbida en la divina voluntad, y la divina voluntad contiene a Jesús.
Por eso es que Jesús siempre que salía, cuando Luisa lo buscaba, salía del interior de Luisa, porque estando la divina voluntad como vida en el alma de Luisa, Jesús, estando en la divina voluntad, tenía que salir por fuerza del interior de ella. ¿Sí? Bueno. A ver, seguimos. Y yo, Jesús, ¿qué dices? Déjame, déjame, vete. Son mis maldades las que me han reducido a este estado. Jesús ha sonreído al oír decirse, vete. Y estrechándome más a él me ha dicho, no puedo irme. ¿Puedo acaso separarme de mi voluntad? Si tú tienes voluntad, debo estarme siempre contigo. Mi querer y yo somos uno solo, no somos dos. Pero vayamos a los hechos. Dime, ¿cuáles A son ver, tus maldades? espérenme tantito. ¿Qué dijo ahí? Somos uno, mi querer y yo somos uno. ¿Quién es uno? Jesús y quién. Jesús, ¿Y quién? Jesús y la voluntad y su voluntad. No, el divino querer. Sí, pero el divino querer, recordemos, es el acto único de El Dios. acto único de Dios. Sí. O sea, son uno, ¿sí? Eso es nada más para puntualizar. Puntualizarlo. Y curioso Sí. lo que dice Jesús, que se escuchó a él mismo, ¿no? En Luisa cuando está diciendo vete. Uh-huh. O sea, él mismo se escuchó en las palabras de Luisa. Sí. Seguimos. Seguimos, dice. Y yo, amor mío, no lo sé. Tú mismo lo has dicho, que tu voluntad me tiene raptada. ¿Cómo puedo conocerlas? Y Jesús, ¿no las conoces? Y yo, no puedo conocerlas, porque tú me tienes siempre arriba y no me das tiempo para pensar en mí misma. Y en el acto en el que quiero pensar en mí, tú o me reprendes severamente hasta decirme que debiera avergonzarme por hacerlo, o bien amorosamente atrayéndome a ti con tal fuerza que haces que me olvide de mí misma. ¿Cómo puedo hacerlo? Y Jesús, si no puedes hacerlo, significa que yo me complazco más en que no lo hagas, manteniendo en ti mi voluntad en lugar de todo y viéndose quitada alguna cosa de lo suyo. Por eso te está encima y te impide pensar en ti misma, sabiendo que donde tiene en todo el lugar mi querer, maldades no puede haber. Por eso, celoso, me mantengo vigilante. Y yo, Jesús, ¿te burlas de mí? Y Jesús, hija mía, me obligas a hablar para hacerte comprender cómo están las cosas. Escucha, para hacerte llegar a un punto tan noble y divino, yo he hecho contigo como dos amantes que se aman hasta la locura. Jamás habrías tú amado tanto mi voluntad si no me hubieras conocido. Por eso, primero te he dado el éxtasis de mi humanidad, a fin de que conociendo quién soy yo, tú me amaras. Y para atraer todo tu amor, he usado contigo muchas estratagemas de amor. Y tú las recuerdas. No es necesario que te las enumere. Ahora, después de haberte atraído bien a amar mi persona, tú has sido tomada por mi voluntad y la amas, y no pudiendo estar sin mí, después de tanto tiempo, como si hubiéramos vivido juntos, era necesario que el éxtasis de mi voluntad tomara el lugar de mi humanidad. Y todo lo que he hecho antes han sido gracias para disponerte al éxtasis de mi voluntad. Porque cuando yo dispongo a un alma a vivir en modo más alto en mi voluntad, estoy obligado a manifestarme para infundir gracias tan grandes. Bueno, Y yo, espérame, porque lo que
de alguna manera hemos ido mencionando, el éxtasis que el alma tiene cuando ve a Jesús, cuando lo conoce, es ese éxtasis por haber entendido que no hay potencia mayor que la de Él, que no hay belleza más grande que la de Él, que no hay amor más grande que el de Él. Y eso nos va poniendo en un éxtasis constante de enamoramiento a Jesús. Sí. Pero eso nos detendría si nos quedáramos atados a Jesús así en ese sentido, nos detendría en el camino hacia la divinización, porque eso sería producto de nuestra voluntad de querer quedar siempre atados a Él. Por eso es que ahora le dice a Luisa, ahora pero quiero ponerte de lleno, quiero que seas tomada por mi voluntad y que mi voluntad sea tu nuevo éxtasis, ¿sí? O sea, ahora lo que te debe de llamar y lo que te debe de extasiar totalmente es mi voluntad, ¿sí? Entonces, este éxtasis de la divina voluntad es necesario que tome el lugar del éxtasis de la humanidad de Jesús. Y ahora, todo lo que Jesús había hecho con Luisa no eran más que gracias que le estaba dando para poder llegar a este punto. Todo lo que hemos vivido de cercanía con Jesús, de ese acercamiento hacia Él, de esa, ¿cómo diríamos?, atracción hacia Él, de esa unión emocional con Él, nos debería de servir como un punto de partida para llegar a este éxtasis de la divina voluntad y no requerir más el éxtasis de la humanidad de Jesús. Y no porque lo vayamos a desechar, sino porque ahora lo vamos a poseer en forma total, absoluta, estando inmersos en la divina voluntad y en el querer divino. Ahora es más cercano a nosotros que antes. ¿Sí? Entonces, esto es necesario que lo vayamos entendiendo porque a veces decimos que la presencia real de Jesús puede servir de estorbo para lanzarnos plenamente en la divina voluntad. Sí, se Sí, puede caer en el riesgo de tener ese apego, ¿no, doctora? A seguir sintiendo bonito, a seguir, no sé, con las emociones, con los sentimientos, con los sentidos, ¿no? Buscando a Jesús. así es. Y esto vayamos simplemente a una cuestión tan simple y al mismo tiempo tan delicada, diría yo. Porque ahora entiendo que si Jesús me puede servir como de estorbo para poder lanzarme en la divina voluntad, ¿qué serán las devociones? Sí. ¿Qué serán todas las actitudes humanas de acercamiento a Dios? Todas las espiritualidades que podamos vivir, muy bonitas, muy amenas, muy todo lo que ustedes quieran, pero no es el querer divino. Entonces, ante esta verdad tan incuestionable de que es Jesús el que nos está queriendo llamar para sumergirnos en su voluntad, para que no vuelva a haber nada que nos separe de esta divina voluntad y del divino querer, ni siquiera su presencia real, ni siquiera su presencia real, menos todo lo demás que nosotros podamos practicar. Terminamos, por favor. Dice, y Jesús, sí, verdadero y perfecto éxtasis es mi querer. Y entonces tú rompes este éxtasis cuando quieres pensar en ti, pero yo no te dejo vencer. Por lo tanto, los tiempos que exigen grandes castigos vendrán,
Si bien tú no lo crees, pero creerás tú y quien te dirige cuando oigan de ellos. Por eso es necesario que el éxtasis de mi humanidad sea interrumpido, pero no del todo. De otra manera, tú me atraías por todos lados. Así Me que atarías, perdón. atarías, sí, perdón. Tú me atarías por todos lados. Así que haré entrar el dulce encanto de mi querer para hacerte sufrir menos al ver los castigos. Por eso es necesario que el éxtasis de mi humanidad sea interrumpido. Sí. Y se da una tregua, dice, no del todo, pero a final de cuentas debe ser interrumpido. Se sufren los castigos menos porque si estoy atada a la divina voluntad, estoy abrazando la voluntad de Dios, ¿no? Me estoy conformando, me estoy uniformando a la voluntad. Ujú. ¿Sí? Sí. Bueno, me retiro porque ya empieza el otro. Ya se le hizo tarde. Así Nos es. saluda Ceci. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Cruz adorada,